Buenas noches, profesor. Hoy nos hablaré sobre el laboratorio 4, sobre las pérdidas por fricción. Mi nombre es Luis Fernando Sánchez y bueno, comencemos. Parte de la introducción es comprender la relación entre la presión de un fluido y la conservación de la energía es fundamental para analizar y diseñar nuestros sistemas hidráulicos y de fluidos en general. Las pérdidas por fricción en un sistema de fluidos se deben a la resistencia que el fluido encuentra al desplazarse a través de una superficie. Esta resistencia convierte la energía cinética en calor, resultando en una disminución de la presión y en consecuencia de la energía total del sistema. Matemáticamente, estas pérdidas se representan mediante el término de pérdida de fricción en la ecuación de Bernoulli, que depende de diversos factores como el diámetro de la tubería, la rugosidad de las paredes, la viscosidad del fluido y la velocidad del flujo. Entender y cuantificar estas pérdidas por fricción es crucial en el diseño y operación eficiente del sistema de fluidos, donde redes de distribución de agua, desde redes de distribución de agua hasta sistemas de ventilación y climatización. A través de métodos empíricos y modelos teóricos, en este caso estudiaremos también a la ecuación de Darcy-Weisbach, Hessing y Williams o Chessy y Manning. Los ingenieros pueden estimar y minimizar estas pérdidas, optimizando así el rendimiento y la eficiencia de los sistemas hidráulicos. De esta manera, la combinación de la ecuación de Bernoulli y el estudio de las pérdidas por fricción nos brinda una importante herramienta para analizar y mejorar el flujo de fluidos en una amplia gama de aplicaciones ingenieriles. Asimismo, la relación de la presión de fluido y la conservación de la energía se manifiesta en fenómenos como el flujo de fluidos a través de tuberías o conductos, donde la presión del fluido puede cambiar debido a la en su velocidad. Según el principio de Bernoulli, en un flujo de fluido constante, la velocidad del fluido aumenta y la presión disminuye, y viceversa. Esta relación entre la velocidad y la presión se explica en términos de la conservación de la energía, donde la energía total del fluido, que incluye la energía cinética y potencial, se mantiene constante a lo largo del flujo. Como objetivos, tenemos como objetivo principal estudiar las pérdidas por fricción, en minimizar la energía perdida debido a la resistencia del fluido. En objetivos específicos tenemos evaluar y comparar las pérdidas entre las partes prácticas y teóricas según la ley de Darcy, de Hasey Williams y Chessy Manning también. Y por último, optimizar el diseño de las tuberías y conductos por donde fluye el fluido. Una parte del marco teórico, podemos ver aquí las pérdidas por fricción, que es más que nada la ley de Darcy, que es el HF, que viene a ser la pérdida de energía debido a la fricción por unidad de peso, el F, el factor de fricción, dependiente de la rugosidad de la tubería y el régimen de flujo, la L, la longitud de la tubería, D, el diámetro, V, la velocidad del fluido y G, que es la gravedad, pues, ¿no? Las pérdidas por fricción surgen debido a la interacción entre el fluido y las paredes de la tubería, como ya mencionamos, a través de donde fluye el fluido, ¿no? Esta interacción resulta en la conservación de energía cinética del fluido en calor debido a la fricción, lo que se traduce en una disminución de la presión y la energía total del sistema. Tomando también la relación con la ecuación de Bernoulli, primero podemos decir que el principio de Bernoulli, como ya estudiamos anteriormente también, es otro principio fundamental en la hidrodinámica, que describe cómo la energía total de un fluido permanece constante a lo largo de un flujo sin fricción y sin cambios en la altura. Por ello, teniendo una relación con esto, podemos ver que, como dijimos anteriormente, la energía se conserva, por lo tanto son iguales. Y podemos ver aquí que P1 y P2 son las presiones en los puntos estudiados, B1 y B2 son las velocidades de esos puntos, y H1 y H2 son las alturas. Cabe resaltar que en esta relación se incorporan las pérdidas de fricción, el cual es el HF, que tenemos aquí.
en la ecuación de Bernoulli ya antes mencionada, lo que permite analizar cómo estas pérdidas afectan las condiciones del flujo en diferentes puntos del sistema. Bueno, comenzando con el procedimiento del laboratorio. Para iniciar, tenemos datos técnicos que nos brinda el profesor del laboratorio y usando también este módulo básico de compacto, donde tiene 7 maneras de abastecimiento y medición según el caudal que se haya establecido. Y en este caso, más adelante veremos que se usó el de 6 y 8 milímetros. No, perdón, más adelante veremos cuántos caudales se usan. Además, se tomaron los datos técnicos que ya mencionaron. Y bueno, siguiendo con el paso 2, lo que mencionaba, usamos diferentes caudales y utilizamos dos diámetros diferentes del tubo, uno de 6 milímetros y el otro de 8. Y los caudales de 2, 3, 4, 5, 7 y 8 diferentes caudales, ¿no? Tanto para 6 milímetros como para 8. Aquí, en la ecuación de Bernoulli, tomaremos en cuenta la fórmula donde se mantendrá constante la altura y las velocidades, por lo tanto se eliminarán, como vemos en la imagen. Sin embargo, podemos dar las diferentes presiones, la diferencia de presiones en todos los puntos y con ello la pérdida de fricción, que es lo que se le añade, como ya mencionamos, para posteriormente comparar los datos, que estos son estos datos prácticos con los datos teóricos de los autores que vamos estudiando, ¿no? Aquí podemos también, el módulo nos va mostrando en la pantalla que a mayor caudal la variación de presión también va aumentando, tanto para 6 milímetros como para el diámetro de 8, lo cual hace que esto sea una relación directamente proporcional, ¿no? Aquí vemos en el diámetro de 6 milímetros cómo va desde el primer caudal, 2 3 4 5 7 y 8, como vemos cómo va aumentando, ¿no? La curva. Igualito para el diámetro del tubo de 8 milímetros. También va, con los diferentes caudales, va aumentando la curva. Como paso 3, ya reemplazando, gracias a los datos obtenidos, pudimos hallar en la ecuación de Bernoulli, pudimos hallar el HF práctico, las pérdidas de práctica con los datos prácticos. Y con esto podremos comparar más adelante con los datos teóricos de los autores, ¿no? Aquí podemos ver que con 6 milímetros y con 8 milímetros va aumentando el HF, como ya mencionamos. La diferencia de presiones que nos dieron y el HF práctico, ¿no? Con la fórmula antes mencionada. Bueno, como paso 4, estos son los autores que vamos a estudiar y que nos ayudará a comparar con los datos obtenidos del laboratorio. Aquí vemos en primer lugar a Darcy Weisbach, donde ya mencionamos anteriormente también el HF, la pérdida de carga, el F, el coeficiente de fricción, L, la longitud del diámetro, la velocidad y la gravedad. Acá Hassen y Williams hace un poco la variación de su fórmula también respecto a la conservación de energía. Vemos que igualito el HF la pérdida de carga, L longitud de diámetro, aquí cambia, aumenta, bueno, lo que es el caudal, y C que es el material de la tubería, que en este caso es níquel, y más adelante veremos el Excel, qué material es. Aquí con Chess y Manning también cambia un poco su fórmula, pero más o menos se mantiene. El HF la pérdida, L la longitud, R el radio de la tubería, N el material también, y la V la velocidad. Aquí podemos ver igualito, eh, ya obteniendo los datos de cada autor con sus respectivas fórmulas. Vemos la tabla como va montando datos similares, cercanos a los de laboratorio. Aquí podemos ver cada uno igual tanto para 6 milímetros como para 8 en Darcy, en Hassen y en Chessy Manning, con los diferentes caudales. Igualito, hay un aumento en ellos. Y aquí podemos ver un poco la comparación en los gráficos, tanto para 6 milímetros como para 8 en las pérdidas, en el análisis entre los datos de laboratorio con las fórmulas de cada autor, ¿no? Aquí podemos ver en el de 6 milímetros
La línea verde es los datos del laboratorio. El un poco más lejano y alto es el de Chessy Manning. El de Darcy Weisbach es el más bajo, se podría decir. Y el de Hazel Williams es el rojo, que está por ahí. El de 8 igualitos se mantiene más o menos. En esta vez el H. Hartnett es el tercero, el más o menos verde. El Chessy Manning sigue siendo el mayor. El Hazel Williams aumenta acá un poco y Darcy Weisbach es el que está un poco más bajo, ¿no? Y a pesar de ello, igual todos dan datos cercanos. Bueno, como conclusiones, en primer lugar podemos afirmar que las pérdidas por fricción en un sistema de fluidos afectan, ¿cómo se llama? Afectan la eficiencia, seguridad y diseño de los sistemas hidráulicos en una variedad de aplicaciones. Es así que gracias a la ecuación de Bernoulli y de otros autores que también analizan esta ecuación, como ya vimos, la ecuación de la continuidad, se puede hacer diseños de sistemas óptimos y seguros que consideren estas pérdidas para un mejor funcionamiento de estos sistemas en su eficiencia, potencia y de manera económica también. En segundo lugar, se puede inferir que mientras haya mayor área, habrá menos, es decir, mayor diámetro, habrá menos variación de presiones, lo cual hace indirectamente proporcional entre ellos. Por otro lado, si el caudal aumenta, acá el diámetro, así sea el diámetro que sea, la variación de presiones también aumenta, lo cual lo vuelve directamente proporcional entre ellos. Eso también ayuda a elegir las tuberías y los caudales que se usarían en un diseño de un sistema, ¿no? Por último, en tercer lugar, analizando los datos obtenidos del laboratorio junto al de los autores mencionados, podemos deducir que todos tienen resultados cercanos entre ellos y que sus fórmulas funcionan para llevar a cabo diseños de sistemas donde se consideren las pérdidas de energía para un mejor funcionamiento. Bueno, eso sería todo. Vemos acá un poco igual lo que fueron los cálculos en el Excel. Vemos acá los datos técnicos que nos brindó el profesor del laboratorio, los diferentes caudales, las longitudes, los diferentes diámetros. El material que se menciona en las fórmulas es latón niquelado. Acá podemos ver en los datos prácticos que se utilizaron en el laboratorio para hallar la velocidad, también, para hallar el HF tuvimos que hallar la velocidad, hallar el Reynolds de cada uno, para después hacer el Reynolds para el Moody, eh, el factor de fricción, el diámetro entre el E, tanto para 6 milímetros como 8, y después también con las respectivas fórmulas de cada autor, igualito hallar las pérdidas, ¿no? que ellos que en su formato utilizan, tanto para 6 y como para 8 igualito. Vemos que son datos cercanos, como mencionamos. Sí. Acá se puede ver en los gráficos que son más o menos cercanos. El que es un poco más alejado es el de Chessy y Manning en ambos casos, pero aún así se recomienda, ¿no? Se recomienda utilizar cualquiera de estos autores para hacer un diseño de tuberías y que se pueda considerar la pérdida en ello. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias, profesor.